Bueno, para las preguntas de las 58 a las 60 tenemos la siguiente información para contestarles. Uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación, generado por la absorción de casi un tercio de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles y de la tala de bosques. Entonces, puntualmente es una consecuencia de un impacto ambiental y una contaminación ambiental, o una destrucción en este caso ambiental. La consecuencia de esto es que el nivel de acidez aumenta un 30%, lo cual agota los iones de carbonato de calcio en el agua. ¿Por qué hacen referencia al carbonato de calcio del agua? Pues en las zonas marítimas y acuáticas, todo lo que tenga pues ecosistemas acuáticos se va a ver afectado, porque el carbonato de calcio es una fuente generadora de alimento en algunos animales, entonces casi en todos, entonces es producto de la cadena principal o de las redes tróficas pertenecientes a los ecosistemas acuáticos. Los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución de pH tiene incidencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. Como lo venía diciendo antes, pues si se altera la acidez, también va a alterar el pH, es decir, el pH es la medida de acidez o alcalinidad de cualquier sustancia, entonces en este caso, pues en el agua también va a incidir. La tabla muestra sus resultados, entonces tenemos 3 especies estudiadas. Tenemos cuando el pH es neutro, que es lo recomendable, es decir, que esté pues en equilibrio, o cuando ocurre este proceso de daño ambiental, que se vuelve el pH ácido. Entonces, miremos qué pasa con los calamares. Entonces, los calamares en un pH neutro tienen una actividad normal, pero en un pH ácido se vuelven letárgicos. ¿Qué significa la palabra letárgicos? Que es algo como hacer sus actividades muy lentamente, casi como si estuvieran somnolientos, como si estuvieran en un estado vegetativo. Entonces, pues, si vemos en los calamares, sí afecta un poco que el pH esté ácido. La especie siguiente sería el krill. La eclosión normal de los embriones se da en pH neutro. Eclosión es como cuando ya van a salir los embriones pues, de su cascarón y demás, pero cuando hay pH ácido, los embriones no logran salir del cascarón. Quiere decir esto que afecta puntualmente la reproducción y la proliferación de la especie de los krill cuando el pH es ácido, o sea que es una consecuencia bastante alta que se acidifiquen los sistemas acuáticos, en este caso. Peces de arrecife, muy cerca a los corales, entonces en pH neutro, una de las cualidades que tienen ellos es detectar peligros por su función de relación, pero cuando están en pH ácido no son capaces de detectar sus depredadores, es decir, que pierden la facilidad de poderse camuflar o hacer sus mecanismos de defensa. Conforme a esto, también es como la especie anterior. Si se depredan, pues claramente la especie está en peligro pues constante de que se extinga en algún momento. Esa es la información que nos brindan. Miremos qué pregunta nos hacen en la 58. Los investigadores han encontrado que las conchas de la gran mayoría de los crustáceos tienen 3 capas. La más interna es la nácar, compuesta por capas de quitina y cristales de aragonito. La intermedia y más gruesa es el mesostraco, formada por cristales de carbonato de calcio. Y por último, la capa más delgada es el periostraco, compuesta por una sustancia similar a la queratina. Nos están dando pues como las capas protectoras de los crustáceos puntualmente. Esa es una información que me da la pregunta. Con base en la información anterior, ¿qué problema ocasionaría en los crustáceos la acidificación de los océanos o del océano? Si bien en la parte de arriba, en esta tabla, nos están mostrando especies estudiadas y representativas, lo que nos quieren indicar en la pregunta 58 es, con base en estos estudios, ¿qué le pasaría a otro tipo de animal o de especie que está presente pues, en los océanos o en el medio acuático que está afectándose puntualmente? ¿Quiénes son estos organismos? Los crustáceos. Entonces, miremos. Sus conchas no detectarían a los depredadores en el océano. Las conchas son capas, entonces
Pues si bien son capas de cristales, de aragonitos, que empiezan más fuertes y que son cristales de carbonato de calcio, ellos son como capas protectoras, más no capas que detectarían o no están sujetas al sistema nervioso central para detectar depredadores en el océano. Entonces, por ende, si bien en algunos de los animales estudiados, como los peces de arrecife, pasa esto, en los crustáceos pues es un poco diferente porque nos están dando una introducción que son capas. Entonces, no las capas en un organismo vivo, por ejemplo los crustáceos, no tienen la función de alertar sensorialmente, sino de protección. Entonces, pues habrá que ver si hay alguna afirmación que coincida con esto o con lo que se estaba mencionando en el enunciado. B. Sus conchas tendrán un pH ácido como el del océano. Esto puede ser muy factible, pues porque las conchas se dice que ahí tienen carbonato de calcio, ¿cierto? Los carbonatos, pues cuando están cálcico y calcio es lo mismo, ¿no? Vale aclarar. Cuando las conchas están en un medio ácido, pues van a presentar un deterioro y pues claramente se pueden hasta diluir o deshacer. Entonces, pues las conchas pueden verse afectadas. Ahora, hay que ver cómo dice la intención de la afirmación. Dice, sus conchas tendrían un pH ácido como el del océano. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener esas conchas por un tiempo determinado en esas aguas contaminadas, muy seguramente sí podamos tener un pH ácido. Esa afirmación puede ser correcta. ¿Está relacionada con el enunciado? Sí, pero pues hay que seguir leyendo las opciones siguientes para no pues acelerarnos a contestar de una vez, sino que pues tengamos la certeza de que efectivamente la respuesta. Opción C. Sus conchas serían débiles por formarse solo dos de sus capas. ¿Cuáles se formarían? Pues lo que estaba mencionando es la quitina y el periostraco, porque el mesotrasco está pues formado por carbonato de calcio. Y si nosotros vemos aquí en esta parte, pues dicen que los iones de carbonato de calcio se agotan, por ende pues sería lo primero que sucediera. Esto sí puede ser muy concreto y congruente porque aquí nos están hablando puntualmente de las capas que tienen estos crustáceos y moluscos pues en su estructura pues biológica. Entonces, si nosotros vamos con el hilo conductor de la pregunta o pues la información que nos están indicando en la pregunta, esta opción C es muy acorde a todo lo que dice aquí. Ella puntualmente nos está diciendo, ¿serían sus conchas débiles? Por formarse solamente dos de sus capas. Se formaría la quitina, los cristales de aragonito, que son una capa. La capa intermedia y más gruesa no se formaría porque están con cristales de carbonato de calcio o cálcico y esos son los que se verían afectados. Entonces, pues si es la parte más gruesa o la parte intermedia más gruesa, pues va a estar débil la capa y pues la concha también. Y la capa más delgada es el periostraco, que está compuesta de una sustancia similar a la queratina. Ella no habla en el contexto en la parte superior de la pregunta. En esta parte no hablan de esas dos, sino sencillamente pues del carbonato de calcio. Entonces, por ende, sería una afirmación muy correcta que lleva un hilo conductor a lo que estamos hablando en la pregunta, ¿cierto? Pues miremos la opción D. Sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitaría su movimiento. Por el contrario, si la parte intermedia, que es el carbonato de calcio, es la que se ve afectada, pues digamos que no se va a tornar más dura porque esa es la parte más gruesa. Así que la opción D pues sería descartada, igual que la opción A, y miraríamos que la opción B y C pueden ser, pero la opción C está más específica y más acorde con toda la información que nos dan en la pregunta. Por ende, pues la respuesta para la pregunta 58 sería la opción C. Ahora vamos a seguir con la pregunta número 59, que nos dicen, porque está referenciada pues del mismo texto que estamos mencionando. Dices, el agua oceánica es ligeramente alcalina. Alcalinas viene de alcalis, es decir, que tienen bases, es decir, que hay grupos o hidroxilos o OH en su estructura pues en el agua puntualmente. El valor de su pH está entre 7.5 y 8.4, eso es correcto. Pero puede ser ácida si la temperatura aumenta. Debido al ciclo del agua, pueda que esto pase. Entonces, por medio de la evaporación, por el aumento de la temperatura, se acidifican pues estas aguas. Con base en la anterior información,
¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill de acuerdo con la variación del pH del agua? Entonces la pregunta 59 no es como la anterior, que era una interpretación del texto con una ayuda más de toda la información de contexto pues, que teníamos en la pregunta 58, sino que aquí sí me hacen énfasis en esta tablita, ¿cierto? Entonces me están hablando puntualmente de la eclosión de los huevos de krill. Entonces miremos, nos dicen, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill de acuerdo con la variación del pH en el agua? Me dicen que los embriones no logran salir cuando el pH es ácido. Entonces miremos las opciones de respuesta. Tenemos que la gráfica A tenemos porcentaje de huevos eclosionados de krill, o sea, es decir, la variable está correcta, y los niveles de pH, es decir, las variables hasta el momento son correctas. Si yo observo que el pH 1 de 1 a 7, por ejemplo, es, y pues así se determina, es la parte más ácida de la escala de pH y a partir de 7.1 a 14, la parte más básica, pues lo menos que va a pasar es una eclosión ávida en los primeros, las primeras numeraciones del pH. ¿Por qué? Porque de 1 a 7 va a ser ácido y lo que nos están diciendo es que en pHs ácidos no se logra eclosionar los embriones de krill. Por ende, la opción A me muestra que hay un aumento hasta el pH 7. Esto es totalmente errado de acuerdo a lo que estamos viendo en la información que nos presentan en la tabla. Miremos la opción B. Entonces, los niveles de pH, en el pH 1 dice que el porcentaje es el 100%, ¿sí? Como si fuese alto, y posteriormente a ello, pues va haciéndose una decreción, ¿cierto?, en el pH hasta llegar a básico. Si bien la gráfica puede llegar a ser lineal, no está en forma y de acuerdo con el comportamiento de la especie. Entonces también pues tendríamos ahí un inconveniente con respecto a la información que tendríamos y no sería correcta la respuesta. Miremos la opción C. En la opción C nos dicen que en el pH 1 aparentemente empieza desde 0, como la opción A, pero que se acrecenta cuando voy aumentando el pH. Si yo cambio el pH ácido a un pH básico, claramente la eclosión va a mejorarse. Entonces, por ende, sí es acorde a lo que está sucediendo. Entonces uno diría, pero entonces la opción A, si también tiene un punto álgido de eclosión, ¿por qué no pasa pues lo mismo o por qué no es correcta? Porque si nos fijamos en el pH 14 vuelve y desciende y esa información no está suscrita ni en la información de entrada de la pregunta ni la información adicional de la pregunta 59. Entonces, por ende, la opción que más correspondería al comportamiento de los embriones de krill sería, pues en este caso, la C. Miremos la opción D. La opción D es particular porque tenemos una serie de puntos que van aumentando, no aumentando, en descenso y nuevamente aumentando. Si en el enunciado de la pregunta nos hubiesen dicho, por ejemplo, que esta especie aumenta en cierto determinado pH y baja en cierto determinado pH, pero nuevamente eclosiona en otro determinado pH, pues esta sería la opción más correcta, pero esa información no nos la muestran en el enunciado y tampoco tenemos cómo confirmarla, así que la opción D también quedaría descartada. Por ende, para la pregunta 59, la opción correcta sería la C.